Son tan amables, me indican si me están oyendo. Hola, hola, buen día, buen día. Hola, buen día. Hola, buen día. Hola, buen día. Hola, hola, hola. ¿Qué shampoo? Me he ido a comprar, me he comprado. Es que yo he ido a comprar, yo me he comprado. ¿Cuál es? No sé. No sé cuál. Teresa, hermana. Una y más parte necesita más cabello que otra cosa. Explícame bien, ¿por qué estás así? Hola, buen día. ¿Me oyen? Como que no me oyen. Hola, hola, hola. Sí se le escucha fuerte y claro. Bien, gratísimas al ser que acabo de hablar, gratísimas. Entonces, vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy. Una Eva voluntaria que por favor nos eleve una oración o una oración para poder comenzar. Yo lo voy a hacer, maestro, Adelante, gratísimas. en la runa de la peticela. Sacratísimo Padre, hacedor de todo cuanto existe, gratitud, Padre, por este día de vida. Gratitud, Padre, por sostenernos en esta esfera.
por darnos todos los aciertos en nuestros hogares. Padre, pedimos que en esta conferencia tengamos más entendimiento y sabiduría para nos y ser mejores hijos tuyos. Y también pedimos que al ponente que que le des la sabiduría para que nos pueda ayudar a los que menestemos. Padre, esto y mucho más te lo pedimos por medio de tu Hijo amado Jesús el Cristo. Aún sea. Aún sea, gratísimo. Aún sea, gratísimas, venerable hermana, venerable dragones para ver asistencia. Un gusto saludarle y tenerlo aquí con nosotros. Gratísimas, adelante con su disertación. Gratísimas, venerable maestra Barrio Alcer. Gusto poder saludarle. Bueno, vamos a dar inicio. Correspondido. Adelante, maestro. Esta es la segunda porcel de la conferencia que iniciamos. Licéncieme un segundito, ya contesto algo aquí, un segundito. Eh, Listo, les decía que esta es la segunda porcel o la segunda porción, como se dice, como un inti de esta conferencia. De los presentes, ¿alguno estuvo en la clase anterior o de los presentes ninguno estuvo en la clase anterior? Licencia, maestro, no estuve. No estuve en la primera entrega, maestro. Gratísimas, maestra. ¿Y de los otros seres? Venerable dragón, licencia. Sí, Si le parece bien a su merced, en unos conciertos vamos a ubicar la grabacel de la primera porcel o la primera entrega para dar por hecho o invitar a los seres para que la escuchen y se pongan al día. Entonces ya tengan el hilo de lo que su merced en este hoy nos va a ofrendar, como su merced nos indique. ajá. Porque esa ya está en el sitio. Nada más es para Listo, asegurarnos para que que la puedan oír. Listo, es como para los que están hoy, si no estuvieron, pues poderlo hacer como un empalme. Pero si está en el sitio, pues muy bien, ya cuando tengan el tiempo lo puedan oír. Era más para poder hacer el empalme y que las personas no se sientan un poquito como desubicadas o perdidas con lo que se va a hablar hoy, la continuación. Más sin embargo, voy a hacer un pequeño resumen y por eso era la pregunta. Siempre me gusta hacer un pequeño resumen de lo que vimos, como para poder llevar un hilo conductor. Entonces, el tema de la conferencia es, estamos estudiando los dichos o lo que se llaman las palabras del Rabí de Galilea. En esta ocasión estudiamos una porcel o una palabra, un dicho o, bueno, unas metáforas o una enseñanza, porque cada palabra del Rabí de Galilea era y es una enseñanza, que esa enseñanza debe o debemos de vivenciarla cada uno de los seres humanos. No solo mirar el verso bíblico, sino que toda esa enseñanza tiene una luz, tiene unos secretos. Ya les he dicho en otras ocasiones que las Sagradas Escrituras tienen algunas formas de leerse, algunos niveles, pero nos acostumbramos siempre a leer lo más superficial, ¿sí? Pero por encima de ese mensaje, de esa historia o de esas palabras, hay una sabiduría, un mensaje, un secreto en cada una de las palabras y las enseñanzas del Rabí de Galilea. Entonces hay una porción en la Biblia muy importante que lo voy a buscar acá, eh, que está en Deuteronomio 8. Ya lo busco acá.
Bueno, la frase es la siguiente. Está en Viteos 4:4 cuando él responde, pero el maestro hace alusión a a un verso que se encuentra en la Torá, lo que nosotros conocemos acá en Occidente como el Antiguo Testamento o el Pentateuco. Penta, cinco, teuco, rollos o libros. Los judíos le conocen como Torá, que son 5 libros, los 5 primeros libros. Allí hay una porción en Deuteronomio o Deuteronomio en donde el maestro hace referencia a esa porción. Él les decía yo en la clase anterior que el maestro estaba haciendo un ayuno de 40 días y 40 noches y que tiene una importancia muy relevante en todo ese drama que el maestro iba a hacer al llevar a efecto, y se le aparece la energía de Satán, Hasatán, y lo tienta y le dice que si puede convertir unas piedras en pan porque él era el hijo de Dios. Entonces le responde o le contesta el maestro, el rabí le contesta, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso está haciendo referencia a un verso en, en la Torá o en el Antiguo Testamento, en Deuteronomios o Deuterovidios 8, verso 3, que dice así, te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido o conocido, con lo que te enseñó, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Entonces, en la semana pasada que iniciamos esta conferencia, iniciamos y les empecé a decir cuál era el significado de esta frase, que va mucho más allá de pronto a lo que podemos leer literalmente. Si es verdad que se le han dado muchas interpretaciones, hablamos del pan, bueno, cuando ya vean el video se van a enterar, hablamos del pan, que el pan tiene una connotación o tiene un significado. Para los antiguos, el pan es traído de unas dimensiones espirituales. El pan, dicen los sabios, que fue traído de Asiluf. Asiluf es conocido como una dimensión y Asiluf se refiere a emanar, de donde emana todo, ¿sí? Es de donde emana todo lo que se viene a plasmar a estos mundos tridimensionales, emana de el mundo de Asilut o la dimensión de Asilut, que en hebreo quiere decir emanación o emanar. Se dice que de allá viene el trigo y por eso es especial y por eso el pan lo utilizan siempre en las cerevidias. El sumo sacerdote utilizaba, o los sacerdotes utilizaban 12 panes que se encontraban en el lugar sacro, en el tabernáculo, que posteriormente fue el, el templo de Salomón. Utilizaban 12 panes. Eso tiene un significado y una connotación, creo que en otras conferencias hemos hablado, en el cual llegaba el sacerdote a ese lugar sacro. Recordemos que el tabernáculo o lo que se conoce como el tabernáculo tenía varias comparticiertos o varias salas o varias divisiones. Una era el atrio, que era la porción exterior, otra el lugar sacro, y tenía otra sala, la más sagrada, que se le conoce como el Codes HaKodashim en hebreo, y se le conoce como lo sacro de lo sacro. Allí se encontraban unos desiertos sagrados, pero en la segunda sala, después del atrio, cuando el sacerdote ingresaba, se encontraba después del atrio, había una cortina y luego ingresaba a una sala. Allí a mano derecha se encontraba una mesa que se conoce como la mesa de los panes de la proposicel. Ahí se encontraban 12 panes. Esos panes eran cambiados cada 7 días en el día de Shabbat. Eran cambiados. Eso tiene un significado, porque eran 12, pero no es la conferencia de hoy. Les decía en esa conferencia que el pan tiene un significado especial. Por ejemplo, la palabra lejem en hebreo es pan. Y el valor numérico, porque una de las formas de interpretar las Sagradas Escrituras es con la gematría o con la cábala, que es sacar el valor numérico de cada una de las palabras. Es una forma de exégesis, de interpretar ya el significado místico elevado de lo que está en las Sagradas Escrituras, porque se reemplazan las letras con el símero que le corresponde. Entonces, la palabra melech, lej en licencia en hebreo, hace referencia a pan. Y se le saca el valor numérico de esa palabra y nos da, creo que es 78. Y esa es la multiplicación de 3 veces un nombre de Dios conocido como Yud-Hei Bat-Hei, que es un nombre de Dios de misericordia, es un nombre de Dios que debemos de traer constantemente a nuestras vidas para traer la misericordia y traer conciencia a nuestras vidas. Por eso en muchos de los rituales o de las prácticas
llevan a efecto los judíos, utilizan mucho ese nombre de Dios, conocido como Yud Hei Bat Hei, que son 4 letras del alfabeto hebreo. Se le conoce también como el tetragrammatón o el tetragrammatón. Se le conoce en el caste sacro, para no decir matón, sino tetragrammatón o Yud Hei Bau Hei, que son 4 letras. Es un nombre de misericordia, es un nombre de conciencia, y por eso utilizaban el pan. Es más, hay como unas prácticas en el cual se utiliza un poquito de sal en las mesas. Eso tiene un significado porque las mesas de cada persona en cada hogar viene a sustituir lo que antiguamente era la mesa del templo, en donde siempre tenían que haber unos panes y se utilizaba la sal porque la sal ayuda a perdurar las cosas. Por eso hay unos pactos que se hacían con sal. La sal es sagrada. Vosotros sois la sal de la tierra, decía el Cristo en uno de sus dichos, en una de sus parábolas. Y los judíos, cuando comen el pan, siempre es recomendable tener la mesa donde se come debe estar limpia. Debe estar limpia porque ella representa un altar y debe siempre contener pan porque el pan representa la abundancia, tanto la abundancia física como la abundancia espiritual. Por eso cuando ellos comen el pan utilizan de pronto las veces como utilizan y ponen un poquito de sal, siempre el pan por encima de la sal y lo mojan como 3 veces. Ese es un ritual que una práctica que de pronto muchos no conocen el significado místico o cabalístico, pero tiene una connotación. Todo lo que sea lleva efecto tiene que tener un porqué y un para qué, y eso nos ayuda a tener conciencia. Entonces el pan no es la Setzel, es sagrado el pan. A ellos, al pueblo israelí, cuando ellos salen de un estado de conciencia que es Egipto y van en camino a otro estado de conciencia conocido como la tierra de Canaán. Son estados de conciencia, estados conscientivos al cual debemos de aspirar todos a hacer ese recorrido, salir de un estado y conectarnos con otro estado, estados de conciencia. Y a ellos se les dio en el desierto el maná, que se conoce como el pan del cielo, que es también una representación del Cristo. O sea, el pan está representando estados de conciencia, el pan está representando también el cuerpo de Cristo, que es una vibración, es una energía que debemos de interiorizar. Dentro de nosotros debe nacer ese Cristo interior. Entonces les decía que en esa frase que se habla en Deuteronomio y que el maestro Crestus mencionó, muchos lo relacionan de pronto al pan también como la porción física, y eso es verdad, pero podemos estudiarlo desde otra connotación o desde otro punto de vista. Porque esta frase podemos decirlo también que es como una afirmación o una afirmación que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana o la naturaleza de todos los seres humanos o de toda la humanidad o de toda la sociedad, y tiene que ver con nuestras necesidades espirituales. En la clase anterior yo les decía que menestemos tener un equilibrio, ¿sí? Este es un equilibrio en esta región del cosmos, les decía, se rige por la dualidad, ¿sí? Lo blanco, lo negro, el alto, lo bajo, el hombre, la mujer, el Aba, la Eva, el sol, la luna, el día, la noche. Y les decía que por eso en el Génesis dice: en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y cuando habla de los cielos, como la Biblia es un código, está hablando también, según nos dicen los sabios, que está hablando de estados de conciencia, ¿sí? O de dimensiones espirituales. Entonces podemos decir: en el principio Elohim Het crió estados espirituales, otras dimensiones, y creó este mundo físico, esta tridimensionalidad, que es donde se van a materializar todas las cosas, que tiene unas leyes y hay que saber jugar o saber manejar, laborar con esas leyes que son un poco duras o densas, podemos decirle, las leyes de este mundo tridimensional. Entonces les decía que hay que manejar un equilibrio, porque si no manejamos el equilibrio, nos desviamos o nos identificamos y empezamos a sacar el Tao de nosotros. El Tao es equilibrio. La palabra Tao en Oriente quiere decir equilibrio, también quiere decir Kamiddu. Por eso el Cristo decía: "Do soy el Kamiddu, la verdad y la vida". O do soy, él fue un gran taoísta, porque el Tao no es una religión. El Tao es una frecuencia y esa frecuencia se va adaptando a las épocas. Es como el agua, como nos lo rezan
los textos orientales que dicen que el agua se va adaptando a la época, a las circunstancias, él se adapta a una vasija, si la vasija es cuadrada, pues el agua toma esa forma, si es cilíndrica, pues toma la forma cilíndrica y se adapta sin perder su esencia. Y esto lo estoy diciendo como una introducción para lo que queremos o lo que vamos a estudiar con respecto a esta frase. Voy a repetir la frase que dice, que es la frase central de lo que queremos estudiar. Y vamos a utilizar, vamos a volverlo práctico. En la clase anterior iniciamos con algo de esas prácticas, por eso les preguntaba si habían estado en la clase anterior porque les dejé como unas pequeñas labores, porque esto se meneste es hacer práctico. Con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. El maestro Keliun Zeus nos enseñó que nosotros, los seres humanos, tenemos un templo y ese templo es el templo de la conciencia. Y por eso se dice que la voz de Dios es la voz de la conciencia. O sea, cuando en esos versos hablaban los sabios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y cuando decían que el hombre no solo vive del pan, del alicierto, lo que uno conoce tridimensionalmente, físicamente, sino que existen otras frecuencias más elevadas o a otro nivel de frecuencia diferente a lo que vemos tridimensionalmente. Porque nosotros de pronto estamos acostumbrados a laborar con la sabiduría del cuerpo. La sabiduría del cuerpo labora con los cinco sentidos, pero sabemos que los cinco sentidos nos engañan y menestemos conectarnos con la sabiduría del ser, con la sabiduría del alma, con la sabiduría de la Neshama, que esa es una sabiduría mucho más especial. Sí, porque todo lo que vemos físicamente o tridimensionalmente, lo que nosotros tocamos, que aparentemente nos muestra como una fisicalidad, está compuesto por átomos y esos átomos tienen una frecuencia y se dice hoy la ciencia, la física moderna, la física de punta nos dice que en un 97% el átomo es espacio vacío. O sea, eso que nosotros vemos como algo sólido, un árbol, una mesa, una silla, eh, está compuesto por átomos. Y si los átomos, el 97% es espacio vacío, ¿por qué vemos eso como sólido? Nos dicen la ciencia que es por la velocidad o la frecuencia con que ellos se empiezan a mover y nos dan esa apariencia de fisicalidad. Pero detrás de eso hay unas vibraciones y hay una energía. Los maestros han enseñado que el átomo es viteria, energía y conciencia. La conciencia es la que hace que todo se mueva tanto en lo micro como en lo macro. Entonces, cuando dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, esa palabra que sale de la boca de Dios es la conciencia que tenemos todos. Y ese es el verdadero alicierto. Hay otra frase que dice en las Sagradas Escrituras que dice, buscad el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Y aquí les decía que debemos de buscar un equilibrio. Es cierto que si la divinidad nos puso en este mundo tridimensional, ¿sí? En la fisicalidad, es porque menestemos valernos también de la fisicalidad, de la tridimensionalidad de la materia. No podemos obviarla y olvidarla. Ahí tenemos que mantener un equilibrio. Hay personas que piensan que solo se dedican a la porción espiritual, empero, y se olvidan del todo de la porción viterial. Y menestemos también la porción viterial porque nosotros lo que nos interesa es el equilibrio, la línea del centro, ni tanto de aquel lado ni tanto del otro lado, sino la línea del equilibrio. Hay otros seres que se se enfocan sus necesidades, todo en sus necesidades físicas y materiales, la comida, el dinero, la seguridad, la comodidad, el éxito, pero si nos quedamos ahí, solo en esas necesidades, nuestra vida no va, se vuelve como vacía, sí, se vuelve vacía. Por eso hay una frase que dice que hay gente tan pobre, pero tan pobre, tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tienen es dinero. Eso no quiere decir que no busquemos, porque ya les decía que el padre de la abundancia, el dueño de la abundancia es Dios, es Hakadosh Baruj Hu, el sacro y bendito, y él quiere que sus hijos también sean abundantes. Solo que les decía también en la clase anterior, haciendo como un resumen, de que las religiones confunden y ellos, de las religiones, el kit de las religiones, no porque sean malas, solo porque ellas nacen van como evolucionando las religiones y luego la mente humana, el ego humano, entonces se apodera de ellas
y quedamos como en un enclaustramiento en las religiones. Menestemos pasar a otro nivel. No es porque estemos criticando las religiones, porque todo lo que está en este mundo cumple una función. Todas las religiones cumplen una función. Ya es cuestión de pronto de los dirigentes que empiezan a tergiversar las doctrinas originales de aquellos mensajeros, de aquellos avatares, de aquellos calquis, y la empiezan a acomodar a su acomodo personal. Ya eso es otra cosa. Pero ellas cumplen su misión. Cada persona, de acuerdo a su nivel vibracional, de acuerdo a su nivel de conciencia, de acuerdo a esa voz de Dios que escucha a la persona, no porque Dios no les hable, no nos hable a todos. Somos nosotros, los seres humanos, los que hemos puesto capas o clipot o hemos puesto como tapones en nuestros oídos. Cuando el Cristo decía, todo aquel que tenga oídos que oiga, no estaba haciendo referencia solamente a los oídos físicos, no, estaba haciendo referencia a unos oídos internos que tenemos y algunos sabios maestros nos dicen que están un poquito debajo de los oídos, no tridimensionalmente, y esos se utilizan para oír la voz de la conciencia. Como el ser humano en estos lugares del cosmos donde nos encontramos va de continuo al mal, ¿sí? Por las leyes que rigen esta tridimensionalidad, por las leyes que rigen este lugar del cosmos donde nos encontramos, donde hacer el mal es más fácil que hacer el bien, distinto a otros lugares del cosmos donde hacer el bien es mucho más fácil que hacer el mal, pero en estos lugares así está. Entonces se hace un poquito más difícil, la persona siempre constante inti empieza a poner o empezamos a poner como capas y ya no oímos esa voz, ya no nos alimentamos de esa voz que sale de la boca de Dios, que es la voz de la conciencia. Ese templo de la conciencia siempre está ocupado, él nunca está vacío. Oh, se desconectó. Hola, hola, ¿me están oyendo? Hola, ¿me oye? Hola, ¿me oye? ¿Me oye? Hola, 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 ¿me están oyendo? Sí, maestro, sí se le oye fuerte y claro. Licencia. Me estaban oyendo o pareciera que hubo como una interferencia. ¿Sí lograron oír lo que les estaba diciendo? Sí, no hubo interferencia, maestro. Ah, listo. Entonces fue acá en mi equipo. Entonces les decía de que, bueno, licencia, que creo que están escribiendo algo en el chat. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, no alcanzo a ver. Bueno, no alcanzo a ver. Les decía que ese templo de la conciencia nunca está vacío, él siempre está ahí, pero cada vez más, entre más violaciones de conciencia, ¿sí? Violaciones de conciencia es cuando hacemos, ya sabemos que algo no se debe hacer y lo hacemos, ahí estamos violando la conciencia y cada vez nos alejamos más, vamos como la persona va como en retroceso. En el drama cósmico que hacen, que nos muestran los libros sagrados, nos muestran a un grupo de personas saliendo de Egipto. Eso quiere decir, Egipto quiere decir un estado de conciencia bajo, un estado de conciencia pequeño. Sí, no es solo, recordemos que no es solo la historia de hace miles de años, no, porque la Biblia está escrita en códigos y esa codificación de ese drama debiera de ocurrir constante en la conciencia de cada uno de nosotros. Cada uno sabe o debe estudiarse, que es lo que vamos a mirar, en qué estado de conciencia se encuentra, en qué lugar de Egipto se encuentra y debe emprender ese viaje de oír la voz de licencia de Moisés, que viene a representar esa voz de la conciencia, que viene a hablarle a un pueblo, pero que el pueblo esté testarudo y le hace caso también al faraón. El faraón representa el ego que todos llevamos y esa es la labor que menestemos. Un sabio hace en la década del siglo pasado, a mediados de la década del siglo pasado, escribió y decía que la conciencia se encontraba embotellada. La conciencia se encontraba embotellada y solo un 3% de conciencia tenía la humanidad y el otro 97% era inconsciencia y estaba cubierta por los egos, estaba cubierta por esos defectos o esos egos o yoes que tenemos todos y esa es la labor que venimos a este mundo a procesarlo y a emprender ese viaje para conquistar la Gea prometida que es otro estado de conciencia. Entonces, cuando el maestro Jesús le decía que no solo de pan vive el hombre, y le decía que también de la palabra o de la palabra que sale de la boca de Dios estaba haciendo referencia a la conciencia. Ahora, ¿cómo podemos empezar a tomar conciencia de las cosas? He ahí el secreto. Porque los dramas que ocurren,
las tristezas, las situaciones que aparentemente no entendemos ocurren por muchos estados inconscientes. El maestro Samael, aún peor en la literatura que nos dejó escrita, hablaba de los niveles del ser. Él decía que es como una escalera. Hay unos seres que están en un nivel de conciencia, otros seres están en otro nivel del ser. La persona que es alcohólica está en un nivel del ser, aquel que consume drogas está en otro nivel del ser o en otro nivel de frecuencia, o lo que llaman también como el mapa de la conciencia. Aquel que es violador, aquel que siempre está como en odio, él tiene una frecuencia y ciertas vibraciones. El que está en odio, el que está siempre criticando, el que está hablando, el que se está haciendo la víctima constantemente, está en un nivel de conciencia y menestemos subir esa vibración, menestemos subir esa frecuencia. Yo les decía en otras conferencias que las gentes tienen temor y es verdad, porque van a venir, se habla hay una manipulación, eso que se habló de pronto del COVID y de la pandemia, eso es solo el comienzo. Aquel que no empieza a vibrar en otra frecuencia, ¿sí? Que no empieza a vibrar en una frecuencia más elevada, van a llegar ese tipo de situaciones, de enfermedades, de antenas, esas antenas que tanto la gente habla, que van a colocar, que van a poner, que las gentes hacen marcha, eso lo van a poner, quieran o no quieran, lo van a poner. Pero ¿a quién va a afectar más esas antenas, esas vibraciones bajas? A aquellos por ley de afinidad que estén vibrando en una vibración baja, en un estado de conciencia bajo. Más enfermedades, el sistema inmune va a estar más debilitado y por ende, pues va a ser más fácil, va a ser presa de que esas enfermedades lleguen más. Menestemos subir esa frecuencia, menestemos subir, estar vibrando en otras frecuencias, tomar más conciencia de las cosas. Las doctrinas que han traído los maestros son para eso, son para que empecemos a despertar conciencia. Hoy vamos a hablar de algunas. Anteriormente se hablaba, bueno, estas clases creo que los vamos a demorar varias clases. Y la intención no es llenarnos de conocimiento y de teoría y de teoría y de teoría, sino que volvamos esto práctico y que sus mercedes se conviertan en multiplicadores de este conocimiento, porque de mucha ayuda va a servir y se meneste en estos instantes, se meneste. No solo lo almacenemos para nosotros, sino que podamos que otros seres, sentir de pronto que la menestencia de otros seres, que menesten también de este conocimiento y puedan comer también de ese pan espiritual y también puedan ellos ayudarse. A Dios rogando y con el mazo dando. Y una de las formas de ayudarse es cuando uno ayuda al otro y cuando ya uno empieza a vibrar en otra frecuencia, ya no desde el ego, que eso es lo que vamos a mirar. Porque muchas veces empezamos a vibrar y a querer y a desear cosas, pero lo hacemos desde el ego. Y ahí es donde entra la autoobservación. La semana pasada les hablé que uno de los pasos, o el principal, o uno de los primordiales, para uno empezar a tomar conciencia y poder oír la voz de la conciencia y la voz de Dios, es la autoobservación constante de cada acto. Yo les dejé una labor la semana pasada y era que todas las noches cuando nos vamos a ir a reposar, menestemos hacer un arqueo de cómo fue nuestro día. Eso es una forma de ya yo darle sentido a lo que estoy haciendo. Ya yo empiezo a dejar el piloto automático de hacer cosas automáticas, que es lo que quiere el ego. El ego todo lo quiere automático. Sí, que no nos quedemos, que no pensemos, que no interioricemos, que no hagamos ejercicios de introspección, sino que él es reactivo. En otras conferencias les he hablado que el ego él se pone máscaras, caretas y nos corresponde a nosotros quitarle la máscara y quitarle la careta. Él se camufla y es demasiadamente sutil. Es el rey del camuflaje que su merced ve la situación y ni por ahí nos imaginamos de que detrás de esto puede estar el ego, porque él nos hace creer cosas y luego empezamos a justificar, que es otra de las estrategias de él, la justificación. Tiene las caretas, tiene las máscaras, el hacerse en la víctima y tiene la justificación. Siempre justificamos. Entonces, una de las formas de empezar a tomar conciencia es estar atentos, dejar el piloto automático, el hacer todo automático, sino cuestionarnos y preguntarnos y llegar a lo más profundo, llegar a escarbar aquello que muchas veces no queremos ver. Yo les decía la semana pasada que muchas veces, la mayoría de las veces queremos oír es lo bonito que tenemos. Si su merced tiene una virtud, y eso no es que sea malo, solo que a veces nos quedamos solo en ese espacio. Queremos oír lo bonito, uy, esta maestra que habla tan bonito, qué conferencias tan bonitas, qué
qué sabiduría la que tiene esa maestra. Pero cuando ya nos tocan aquella porcel de pronto oscura, que yo siempre les mencioné que Carl Jung decía que era la sombra que tenemos, todos tenemos una sombra, y con esa sombra es la que tenemos que empezar a elaborar. Y para empezar a elaborar, menestemos saber cómo es que esa sombra labora. Esa sombra es la porcel oscura que todos tenemos. Aquellos pensamientos no tan puros, aquellos pensamientos de pronto de rencor, aquellos pensamientos de envidia, de odio. ¿Y cómo hacemos eso? Tenemos que cuestionarlo, enfrentarlo, ¿sí? Porque él se camufla y siempre justifica el ego que todos tenemos, el faraón que todos tenemos, y para uno poder empezar a salir de Egipto, enfrentar a ese faraón. Ese faraón no es solo aquel personaje que nos han mostrado durante décadas y décadas en los videos y que las religiones lo narran como un suceso que sucedió hace 3000 y más heliocrones, en el cual un pueblo se encontraba esclavo y luego llegó Moisés cuando se le aparece la zarza ardiente y le dice que tiene que ir a rescatar un pueblo, y luego se encuentra con Faraón y el corazón del faraón era testarudo y duro y no quería dejar salir al pueblo. Todo eso es un drama, es una película o un episodio que tiene altos niveles de enseñanza espiritual. Por eso les decía que ese drama o esa historia que vimos debe ocurrir en cada uno de nosotros. Ahora, cada uno de esos personajes son unos arquetipos y representan algo dentro de nosotros, de su merced, que hoy me está oyendo y que Manadda también me oirá. Dentro de su merced también está Faraón. Dentro de su merced también está ese pueblo. Dentro de su merced también está esa voz representada en la voz de Dios o en la voz de la conciencia representada en Moisés, que empieza a arengar el pueblo, que empieza a decir al pueblo, sí se puede, menestemos salir de un estado de conciencia inferior representado por Egipto, porque Egipto en, en hebreo es Mizraim, y Mizraim deriva de otra palabra hebrea que es Mizar, y quiere decir pequeño, estrecho, angosto, haciendo referencia, nos enseñan los sabios, a que hace referencia a estados de conciencia inferior. Estar en Egipto es estar en estado de conciencia inferior. Menestemos salir de ahí, menestemos tomar conciencia. ¿Cómo hacemos eso? Una de las formas es cuando yo hago un estudio, cuando yo observo y observo y me observo y observo lo observado, ir más allá. Y para eso tengo que hacer, dicen los expertos en marketing, que lo que no se puede medir es difícil mejorar. Licencia. Lo que no se puede medir es difícil mejorar. Menestemos medir y hacer como un arqueo. Entonces, uno de los primeros ejercicios o sacrógesis o labores o prácticas era cuando yo me voy a reposar. Eso no quiere decir que en el día no es, vamos a estar atentos también, pero en la noche, cuando yo me voy a reposar, primero hago un ejercicio de introspección. Desde que comencé en la manada que me levanté, eso va a ayudarnos a tomar conciencia. Ya no vamos a dejar, ya no vamos a actuar en piloto automático, porque el 95% de nuestros actos, oigas esto bien y es triste, pero es así, y la ciencia lo demuestra, los sabios han hablado de eso, ocurren de manera inconsciente. Sí, decimos cosas, queremos cosas, pero son de manera inconsciente. Necesitamos hacerlo inconsciente, consciente. Y allá vamos a llegar. Este es un tema muy bonito y especial y cuando lo empecemos y lo empiecen a practicar sus mercedes, se van a dar cuenta de lo importante, lo bonito, lo hermoso que es esto y poder uno difundirlo, ayudar a otras personas, que muchas otras personas lo conozcan. Pero recordemos que menestemos empezar a enseñar desde el ser, no desde el ego. Menestemos empezar a quitarle la careta al ego, porque muchas veces las personas dicen, no voy a enseñarle, y quieren enseñarle a la familia, y quieren enseñarle al esposo, o quieren enseñarle al hermano, pero desde el ego, desde querer imponer. Se recuerdan que les dije que él es sutil, entonces él se camufla dentro de que tú quieres enseñar, de que tú tienes que dar la doctrina, pero ahí puede estar camuflado el ego del orgullo o de la prepotencia, de querer imponer, de que en la filosofía donde yo estoy, esa sí es la correcta y tú estás equivocado, y entonces le meten el dedo a la llaga queriendo ofender y queriendo por debajear al otro. Recordemos que todos los seres humanos se encuentran de acuerdo a su nivel de conciencia. Hay unos que están en el Egipto bajo, otros ya están saliendo de Egipto, otros se encuentran en el Egipto medio y así todos nos encontramos. En unos niveles de conciencia hemos tomado conciencia de unas cosas, pero en otras cosas no hemos tomado.
Pero como el ego, otra de las estrategias que él tiene, y es que él nunca mira hacia afuera, sino que el ego siempre mira esa licencia, él nunca mira hacia adentro, sino que siempre mira es hacia afuera. Entonces nos engaña, sí, porque ninguno de los seres humanos aquí somos perfectos, siempre tenemos cosas por mejorar. Entonces, las que hacemos mejor, por ejemplo, una persona que de pronto tenga voluntad y cuide muy bien su alimentación y ya coma muy mejor y ya coma crudo. Entonces muchas veces el ego sale y se camufla y le dice, ve y señala al otro, señala al que está allá, no acá, sino al que está allá, que mira que ya tiene 5 15 años practicando esto y todavía sigue comiendo comida cocinada y consume mucho más comida cocinada que comida cruda, mientras que tú sí ya lo estás haciendo. Ahí está camuflado el ego, pero no nos damos cuenta de eso. Él es muy sutil. Entonces, por eso es que menestemos empezar a cuestionarlo con ciertos ejercicios para cuando ya se presente la situación lo pillemos. Ah, aquí está apareciendo el señor este, claro. Ellos son guerreros que llevan siglos y siglos y siglos. Desde hace 18 millones de helioclones traemos ese flagelo. Entonces son grandes guerreros. No nos estamos enfrentando a cualquier soldado, no, son grandes guerreros y tienen, tienen armas poderosas. El ego tiene armas poderosas y son muchos egos porque tenemos un país psicológico. Menestemos utilizar nosotros también ciertas o herramientas o tecnologías para poder enfrentar a ese ego. Si yo voy a una guerra, a una batalla, yo no puedo ir desarmado, yo no puedo ir sin escudo, yo no tengo que llevar mi arma, yo tengo que ir preparado, si no, pues lo más seguro, lo más probable es que esa guerra está perdida. Yo tengo que tener también mis herramientas, mis armas para ir a luchar con esos grandes conocedores y son artes marcialistas y manejan diferentes estilos de artes marciales, esos egos. Ellos se la saben toda. No crean sus mercedes que ellos no se la saben toda. Pero menestemos también nosotros empezar a tomar conciencia y ser inteligentes. Entonces, les decía de que menestemos conocerlo. Una de las formas es cuando yo empiezo a cuestionarme, no cuestionarme para meterme el dedo y hacerme la víctima, no. Es para saber que estoy en una lucha, en una batalla, porque la batalla no es con el hermano, no es con el amigo, no es con el otro, con el jefe, no, la batalla es conmigo mismo, es con esa cantidad de cúmulo de personajes que tengo dentro de mi país psicológico. Tengo que conocerlos, tengo que empezar a conocerlos. Y hay unas técnicas especiales. La doctrina, todo lo que el maestro enseñó y ha enseñado y sigue enseñando los maestros, el maestro Kelly Zeus y el maestro Samael, es para que tomemos conciencia. Solo que les decía también en la clase anterior de que la mente, el cerebro humano, él tiende a ser mecánico, porque esa es la naturaleza de él. Les decía que él aprende algo, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo, aprendemos a manejar un carro, un bitmóvil. Yo aprendo a manejar ese carro, ese móvil, y luego el cerebro, él crea como unas conexiones neuronales, unas redes neuronales, que cuando yo voy a manejar, pues él ya sabemos y utiliza esas redes neuronales eh, y ya lo hacemos automáticamente. Sí, al comenzar a manejar un carro, pues uno está pendiente de pronto del clutch, se le apaga, soltó el clutch muy rápido, se le apaga, acelera muy rápido, pero ya con el tiempo ya uno lo que se llama mecaniza, ya es fácil, ya uno, sin saberlo, ya uno mete el clutch, ya ni siquiera uno mira para allá, no, nada, ya uno lo volvió mecánico. Eso lo hace el cerebro porque el cerebro lo que busca es ser eficiente, él lo que busca es la supervivencia de nosotros. Entonces él lo hace así porque él busca ahorrar energía buscando la supervivencia de nosotros. Y eso, entre comillas, pues sí, es bien. Sí, ya él no tiene que repetir. Imagine su merced que va a manejar el carro o el Bitmóvil no sé, a los 15 días y tenga otra vez que aprenderlo de nuevo. No, es un desgaste energético. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Ya él lo vuelve mecánico y por eso nos volvemos mecánicos en las cosas. Él exige es que eso no nos sirve para la toma de conciencia, porque empezamos a hacer las cosas mecánicas y ya no nos preguntamos por qué ni para qué las hacemos. Y eso es un error. Ahí el ego se ríe de nosotros, nos gira, nos jala. La mayoría, oigas esto bien, de peleas, de malentendidos en el hogar, con el pozo, con la poza, en las fuentes, en las universidades, con los hermanos, es porque no se está elaborando y no se está haciendo esos ejercicios de introspección y no se está elaborando con esos egos. No estamos haciendo eso que llamaban los antiguos y muchas escuelas iniciáticas la muerte interior. Hay que morir para poder nacer.
menestemos conocer a esos seres que llevamos dentro. La lucha es constante, porque mientras que de pronto algunos nos reposamos algunos instantes, los egos no se reposan, ellos están atentos. Por eso dice el Lim, alerta centinela. Soldados de Cristo, tened precaución, que acerca la noche su negro acrespor. O sea, tenemos que, alerta centinela menestemos. Eso es constante y es bonito, bonito cuando ya uno empieza a hacer los ejercicios. Esto es como una introducción y un pequeño resumen también de lo que vimos la semana pasada. Entonces les decía que les había dado un ejercicio, una práctica, que es todos los días, cuando nos reposemos, hacemos un arqueo de cómo fue nuestro día, desde que comenzamos hasta que llegamos al reposo. Sí, este ejercicio es importante. Después le agregamos otras cosas que se hacen menester. Yo empiezo a hacer un recorrido desde que me levanto, qué hice, si hablé con una persona, cómo fue mi actitud frente a ella, si me alteré, si no me alteré, si de pronto tuve un pensamiento de pronto de orgullo. Eso es, y eso, la labor, ¿cómo sería la palabra? Es la labor conscientiva. No es decirlo por decir, no, es llegar, por ejemplo, que ocurrió una situación, que su merced, no sé, llegó la amiga o el jefe o una amiga y su merced de pronto se alteró porque le dijo alguna cosa. Bueno, el que se ofende más que todo aquí es el ego, él es el que siempre, él se hace la víctima y se ofende, porque el ser no. Entonces el ego, como él es reactivo, enseguida uno es reactivo y también si te gritan, gritan, si te ofenden, ofende. Si tal cosa, de una, ese es el ego, ahí es donde tenemos que estar. Bueno, eso no quiere decir que porque estamos en estos caminos y estamos laborando sobre sí, entonces cualquier persona nos va a tirar y nos vamos a dejar, no, porque eso sería tener también la autoestima baja, no. Tenemos que hacernos valer, pero desde el ser, desde la conciencia, no desde el ego, porque entramos en el fuego del... Hola, hola, ¿estás diciendo algo? O hay como un fono abierto. No, no. Hola, Oh, ¿se le oye? sí, estaba oyendo como un fono abierto, ¿cierto? Bueno, em, les estaba diciendo que uno hace eso, ¿por qué? Porque se va a dar uno cuenta, porque la labor es mía. Los maestros les dan a uno las pautas, les dan a uno las herramientas, la tecnología, pero ya nos corresponde hacer nosotros esa labor. Esa labor no me la va a hacer el maestro, ni me la va a hacer el guía, ni el rabino, ni el guía espiritual, no, ya esa me toca a mí. Pero como estamos luchando con unos egos que ellos se camuflan detrás de justificaciones y toda la cantidad de estrategias que tiene, porque son centenares, centenares de estrategias que utiliza, así como cuando su merced de pronto han oído de pronto el neuromarketing, que su merced de pronto es el marketing que utilizan, su merced ni siquiera se da cuenta de qué es lo que le están vendiendo y su merced termina comprándole porque ellos utilizan muchas estrategias, hacen unos estudios en los supermercados, en los centros comerciales, estudian a las personas, las estudian bien, saben las personas que llegan a tal hora, dónde ponen tal producto, las propagandas tienen una razón de ser, utilizan hasta cierta programación inconsciente para que llegue a ciertas horas, eso hacen un estudio. La mayoría de propagandas de ese estilo la hacen cuando la persona, por ejemplo, a esta hora que la persona llega de pronto cansada de la labor y la persona entra como en alfa, que de eso vamos a hablar y tenía unos audios eh, licencia que me esté como extendiendo un poco, pero es para que se tenga claro. Voy a poner unos audios del maestro Kelly Unceus donde da unas prácticas hermosísimas, 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 y habla de una frecuencia que es la frecuencia alfa, que es la frecuencia Cristo, porque el Cristo dijo, yo soy el alfa y el omega. Eso en griego, en hebreo sería el Aleph Taf. Alfa es primera letra del alfabeto griego, omega la última letra. Pero como él hablaba el arameo, también nos dicen los sabios que él dijo, yo soy el Aleph Taf, el principio y el fin de todas las cosas. Eso está ya en el libro de Génesis. Y el maestro en esa doctrina, esperemos que el tiempo nos alcance. Si no, pues vamos a continuar en la próxima clase. Lo bonito es que vamos a experimentar ciertos estados conscientivos, bonitos, hermosos, que uno se dice, uy, qué hermoso, cuando uno se da cuenta de ciertas situaciones y ya no le afectan tanto. Ya la situación no es la que lo domina a uno, sino que uno puede dominar la situación. Por eso les decía que los exiges que se nos presentan a nivel familiar, de amigos, de parejas, de grupos,
Es por eso, porque no estamos laborando eso y empezamos a identificarnos, o el ego se identifica y se vuelve testarudo, que es el faraón que tenemos todos dentro. Entonces, empezamos a hacer el ejercicio. Yo empiezo, por ejemplo, una situación, yo estoy rebordando. De pronto, sí, en la manada pasó algo, la persona me ofendió o el ego de la persona trató de ofenderme, quiso sacar los trapitos al aire, sí, al aire. Yo le contesté, le dije tal cosa, también le dije tal cosa, le dije que quien lo ve y los papás de él también hacían tal cosa y el hermano tal, y mejor dicho, pura pelea de ego. El ego ahí, él se ríe de nosotros y se enriquece porque él necesita alimentarse. El ego de la lujuria, ¿qué? Él tiene un alimento. ¿Y cuál es la lujuria? El ego del chisme, ¿cuál es? El chisme, él necesita que le demos ese alicierto. El ego de pronto de la ira es un ego que causa una cantidad, dicen los sabios, por ejemplo, que cuando la persona tiene ira y todos, que de pronto una ira descontrolada, la persona se convierte como en un ente en donde abre como cierto portal en donde entran ciertas fuerzas o energías muy pesadas. Por eso a una persona que tiene ira no es recomendable mirarla a los ojos. No es recomendable porque la persona recibiría todo ese caudal energético denso, porque dice, por ejemplo, el Zohar dice que es como una entidad y le da hasta un nombre, que la persona lo posee y por eso la persona a veces no medimos. La ciencia moderna le llama también, está relacionado con el secuestro de la amígdala, que de eso vamos a hablar. ¿Cómo podemos empalmar lo que la doctrina de los maestros nos enseñó con la ciencia de punta, con la neurociencia que ocurre en el cerebro? Porque una cosa es decir, pero es que su merced tómala con calma, su merced no critique, su merced no haga, pero ajá, ¿y cuál es la forma de poder yo tener o la herramienta para yo poder corregir eso? Porque todos merecemos el secreto está en las herramientas o en la tecnología. Decía un sabio, decía, dame una palanca y moveré el universo. Dame una palanca y moveré el mundo o moveré el universo. Esa palanca son las herramientas. Si yo le digo a su merced, venerable ser, su merced me va a hacer un hueco de, no sé, de 8 por 8 metros y le doy una cucharita, pues su merced, dependiendo, si está de pronto en el mar, en las arenas del mar, pues bueno, con una cucharita no sé cuánto se demoraría, no sé, 8, 2 semanas, 3 semanas. Si de pronto le doy eso en otro terreno ya con piedra, se va a demorar mucho más, ¿cierto? Pero si yo a su merced le digo, vea, maestro, le voy a dar una pala, ya es una herramienta de mayor calibre para su merced terminar eso mucho más fácil, se le va a facilitar mucho más fácil. ¿Y qué tal si yo le digo, maestro, mira, ahora le traigo una retroexcavadora? Su merced, ¿cuánto cree? Lo va a hacer facilito porque tiene la herramienta que le va a facilitar. Es la misma situación, el mismo agujero, ¿sí? La misma persona, solo que tiene una herramienta que le va a ayudar. Entonces, menestemos esas herramientas o lo que el maestro le llamó las formas las 33.000 formas del Tao, ¿sí? Son herramientas, son herramientas que han traído que traen ellos y que facilitan la labor, porque sin esas herramientas se hace casi que imposible. Imagine su merced hacer ese agujero que es, en ese símil sería la labor espiritual o la labor que tenemos que hacer, y de repente le doy no sé, una cucharita de plástico. Eso se le va a partir, no va a tener la herramienta. Menestemos tener herramientas para cuando se presenten las situaciones, la vamos a dominar o vamos a manejarla de una forma de mejor. Vamos a aplicar lo que tanto se ha hablado de las artes marciales, que pensamos que es tirar patadas y mostrar y hacer videos yo saltando. Eso es una forma de fortalecer el cuerpo y de también adquirir voluntad y tener salud física. Pero también tenemos que aplicar esas artes marciales internas. Está el Haikido, por ahí hay los orientales utilizan, los monjes orientales utilizan el Haikido del verbo, el Haikido de la mente y el Haikido, sí, para cuando llegue la situación, dos saber manejarla y hacer una kata, hacer una figura, y eso es aplicar la verdadera artes marciales internas, las verdaderas artes marciales aplicadas al crecimiento espiritual. De nada me sirve a mí tirar patadas y brincar y hacer maromas y pararme en cualquier lugar si de pronto en mi comportamiento o la persona en su comportamiento no está mostrando lo que de pronto está, lo que dice que está practicando cuando está practicando de pronto, por poner un ejemplo, artes marciales o cualquier otra disciplina. Eso se tiene que ver reflejado en el comportamiento de la persona. Y más que todo tiene valor en eso porque todos salimos como una batalla constante íntima. En la labor se nos va a presentar una situación, en la familia, con los amigos, siempre se nos van a presentar situaciones. Como yo mire esa situación
y de repente lo que yo tenga dentro, la labor que ya lleve dentro, es cómo voy a procesar esa situación. Entonces les decía que es en ese ejercicio que les dije que tenían que hacer o que tenemos que hacer, porque eso no es solo de hablar, sino ponerlo en práctica. Yo miro, empiezo a hacer un recorrido, un ejercicio de introspección, de una práctica de introspección para yo empezar a conocerme, porque como uno actúa la mayoría de veces, ya les dije, en piloto automático, hoy la ciencia lo demuestra que el 95% es inconsciencia, hacemos las cosas inconscientes, así está la humanidad y estamos todos, menestemos despertar conciencia y hacer carne y sangre, lo que decía Samael Aun Weor, que lo inconsciente menestemos hacerlo consciente, y decía Carl Jung que hasta que lo inconsciente no lo hagamos consciente, el inconsciente dominará nuestras vidas y nosotros le llamaremos destino. Oiga, eso es bonito, hermoso. Miren, lo repito, hasta que lo inconsciente no lo hagamos consciente, el inconsciente dominará nuestras vidas y nosotros le llamaremos destino. Ay, me pasó esto. Y resulta que nos dicen que esas situaciones se nos van presentando constantemente y se nos presenta, se nos presenta, se nos presenta. Pero como actuamos en piloto automático, como actuamos inconsciente, le echamos la culpa al otro. Se me presentó la situación y yo digo, ah, pero yo que me porté bien y por tal cosa. Y entonces empiezo a hacerme como la víctima. Entonces le envío un mensaje al universo, a la matriz divina, de que me vuelvan a repetir la situación y se me va a volver a repetir igualitica. La persona se va a otro continente, cambia de país y allá se le va a presentar igualita. ¿Por qué? Porque cuando yo veo la situación y me identifico con ella y la tomo como que no pregunto, ¿para qué? Oye, ¿por qué me está pasando esto otra vez? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Para qué me lo están mostrando? Es diferente la actitud como yo tomo esa situación a hacerme la víctima y otra vez a mí, y no, y siempre me pases a mí, siempre me encuentro con personas tal, y estamos, vibra la persona en una frecuencia baja y atrae por ley de afinidad, otra vez atrae ese tipo de situaciones. Pero si yo por lo menos digo, bueno, ¿qué tengo que aprender de esta situación? Que ya se me ha presentado 2 veces, 3 veces, como la misma situación. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay? Enseguida yo le estoy enviando un mensaje al universo, a la matriz divina, bueno, le llaman de diferentes formas, de que ya yo no estoy dormido. Y la matriz divina, por ley de correspondencia, dice, uy, esta ya como que la está pillando, ¿qué es lo que le queremos mostrar? Porque esto es un juego, ¿sí? Hay unos actores en este drama cósmico que decía el maestro Samael que todo esto es un drama, es una película. La cuestión es cómo yo me identifique en esa película, con qué actitud yo me identifique con las situaciones, que no es tan fácil, porque si no tenemos herramientas va a ser peor. Y las herramientas nos van a ayudar, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Debemos dejar la mecanicidad. Entonces, volviendo a esa práctica, su merced mira la situación, de pronto peleó, estaba peleando con la muchacha, ella le dijo, su merced le dijo, sacaron los trapitos al aire, mejor dicho, su merced empezó a respirar inconscientemente, que esa es la semana pasada también les dejé una práctica de la respiración, se hace importante, se dice que el 70%, oigas esto bien, el 70% de la salud depende de la buena respiración. El otro 30% depende ya de la buena disertación y de la actividad física, pero el 70% depende de la buena respiración. No me estoy alejando ni, sino que eso hace por ser de lo que menestemos estudiar. Son técnicas que aparentemente son sencillas, sí, como que uno no le da tanta importancia porque el ego y nuestras personalidades y la intelectualidad de pronto quiere, uy, no, yo quiero oír un tema así súper elevado para, sí, como para hacerse creer de que se está aprendiendo algo muy elevado y algo tan sencillo como la respiración, que desafortunadamente, aún en estos caminos del Tao, de este tipo de doctrinas o de filosofías de esta índole, y mucha gente no sabe respirar o no sabemos respirar. Se nos olvida respirar correctamente y en estas clases vamos a hablar. Me gustaría o quiero dar como un seminario, no sé cómo se le puede hablar acerca de la respiración, del poder que tiene la respiración, los secretos que tiene el aprender a que estemos, saber respirar, diferentes formas de respiración, unas para conectarnos con el sistema simpático, otros para conectarnos con el sistema parasimpático, otro tipo de respiración para conectarnos con estados alfa, que el maestro en esa doctrina que se las voy a mostrar ahorita en un mozartico, en donde él habla de que menestemos comer en alfa. Menestemos comer en alfa. Ya les explico qué es alfa para que los que de pronto no sepan y para los que ya saben,
vamos a tener un poquito de paciencia con aquellos que de pronto no han oído y qué significa eso. El comer el alfa, y decía el maestro, una doctrina hermosísima, esa doctrina del maestro es hermosa, se llama, bueno, no recuerdo, es como el arte de comer, y da el maestro una cantidad de técnicas tan sencillas, y que lo bonito de eso es que hoy la neurociencia nos lo demuestra, con adelantos, con fotografías, con la cual fotografían el cerebro eh, en vivo y en directo, y ven las ondas, y el maestro nos lo demuestra y nos los enseñó en forma tan sencilla, y allá quería llegar. Entonces les decía, vuelvo, licencia en que de pronto tome algunos puntos que me llegan, pero creo que se hacen menester para poder empalmar y que ya no, como que no traguemos entero, sino que vamos a ir masticando poco a poco. Yo miro la situación, por qué me pasó, será que le grité, y lo empiezo a cuestionar por qué sucedió la situación. Y una de las técnicas, que esa sería, bueno, en otra forma que yo la he venido practicando porque yo me propuse, lo poquito que pueda enseñar, que por lo menos lo haya practicado así sea en algún porcentaje, porque entraría uno a entrar en la vibracel de la hipocresía, en la vibracel de lo que hacían algunos seres de los fariseos, algunos de ellos, no todos, como nos lo quisieron mostrar la iglesia, porque eran diferentes grupos y no eran tan homogéneos como pensamos, sino que habían diferentes formas de pensar dentro de los fariseos, y algunos sí eran el prototipo de los que vemos de pronto en las películas, que están discutiendo y discutiendo con el maestro, pero otro grupo de fariseos, de ahí viene la palabra rabino, rabí, maestro, que es maestro de Torah, por eso a Yeshua le decían el rabí de Galilea, porque él era un maestro de Torah, y la figura de rabino nace desde los fariseos. O sea, Jesús tenía cierta línea con los fariseos, pero no con los fariseos que nos mostraron de pronto la Iglesia Católica, o los que acomodaron de acuerdo a los evangelios, sino a un cierto tipo de fariseos que se le conoce como los Benei Elohim. Benei es como hijos y Elohim es uno de los nombres de Dios, o los hijos de Dios, los Benei Elohim, que eran cierta línea de fariseos que estaban de acuerdo con el maestro Jesús. Entonces hay cierto tipo que sí eran aquellos hipócritas que querían era mostrar, practicaban la religiosidad, más no la espiritualidad, y de pronto hacían ayuno y salían a la calle para que los vieran, y cuando daban de pronto una ayuda, entonces se mostraban y lo gritaban a todo el mundo. Ahí está camuflado el ego. Él se camufla y dice, ve y di que ayudaste, di que hiciste estas cosas. Pero como él se camufla, que quede malo tenga que tú ayudaste a alguien, te dice él, o uno justifica, o el ego le justifica, cierto, ve y díselo a todo el mundo, él quiere, pero cuando ya uno empieza a cuestionarlo, ya él no va a ir igual, porque ya vamos a tener herramientas para cuestionarlo. Entonces, menestemos dejar ese prototipo del fariseo, que era aquel que de pronto decía y hablaba, y el Cristo les dijo, pues hacer lo que dicen, más no lo que hacen, y no queremos estar en esa vibración. Entonces, yo dije, siempre que quiera hablar de algo, por lo menos debo estar practicándolo en algún porcentaje. No quiere decir que uno es perfecto y que también no se le olvide respirar, y que a uno no se le olvide los tipos de respiración. Y sí, y hay ciertos días, porque todos tenemos un ciclo, así como la esfera Gea tiene las diferentes, los diferentes estados, o lo que le llaman estaciones, la primavera, tenemos el verano, tenemos el otoño, tenemos el invierno. Igual, Inti, nosotros tenemos esos ciclos, ¿sí? Bajan y suben, eso es inherente en el ser humano. Hay días en que vamos a estar muy alegres, que tenemos una vitalidad, hay otros días que vamos a estar un poco, de pronto, el estado de ánimo un poco bajo, ¿sí? Porque hay ciclos, tenemos ciclos circadianos, tenemos ciclos ultradianos, que están regidos por ciertas glándulas, y hay veces por los movimientos que va haciendo la GEA y por los ciclos que tenemos internos, porque somos una GEA andante, pues vamos a estar así. El problema es que yo no me voy a quedar cuando yo tenga mi ciclo de pronto bajo, de pronto de un poco de estado de ánimo, que vuelvo y digo, eso es inherente, sobre todo a las EVAs por los cambios hormonales, es más frecuente. Cuando yo esté en ese ciclo, pues voy a tener herramientas para por lo menos contrarrestarlo, y si estaba en un nivel, por lo menos subir, no sé, 8 puntos más de ese nivel, y ya no voy a quedarme ahí, porque recordemos que tenemos esa capacidad. Sí, listo, estoy en mi ciclo de que estoy un poco bajo, que algunos le llaman el biorritmo, que tenemos que estar pendiente de eso, es importante, porque ya yo sé en qué, cierto, él se vuelve a repetir esos ciclos, así como tenemos las estaciones, ya tienen las estaciones, el invierno, el otoño. Por ejemplo, en invierno, que no hay tantos rayos de sol, no se adquiere tanta vitamina D, que tiene que ver también con los estados de ánimo, y no se produce mucha serotonina, la persona empieza a estar en estados de ánimo en invierno,
sobre todo los países nórdicos sufren de eso. Pero periódicamente nosotros tenemos eso y menestemos estar como alertas en ese sentido para no dejarnos caer por allá abajo. Entonces, volviendo nuevamente al ejemplo de la discusión que se presentó cuando yo estaba estudiando de pronto el reborrido, el ejercicio de introspección, cuando me fui a reposar, que ya los que de pronto no sé si han ingresado a otros seres, esto es para que empecemos a tomar conciencia y ya no hagamos las cosas automáticas, en piloto automático. Tú se empieza a cuestionarlo. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué sucedió la situación? Hay otra forma en la que yo me miro y miro la situación y me pongo como una tercera persona. Primero, la otra forma es yo ponerme en la situación de la persona que estaba discutiendo conmigo. Entonces, yo primero me pongo en mi posición y empiezo a mirar por qué lo dije, me alteró, me ofendió, ofendió mi ego, no tenía que decirme eso, ya estaba cansado, una cantidad de cosas. Luego me pongo en la posición de la persona. ¿Qué sintió la persona cuando yo también le dije eso? Eh, ¿Qué sintió la otra persona? ¿Por qué dijo eso? ¿Desde qué punto de vista lo dijo? Y luego hay otro ejercicio en el cual yo veo las dos situaciones, pero lo miro desde afuera. Miren que eso es bonito porque ya a mí me ha sucedido, no les voy a decir que todo el tiempo, pero cuando ya uno empieza a practicarlo más y que de pronto está uno en la situación, sí, una situación de pronto de que como que tiende a salirse de casillas, lo que llaman como un inti, ¿sí? Y uno está como ahí en el diálogo, en la situación, pero está uno también como observando la situación. Eso es bonito, eso es tomar conciencia ya, y ya uno dice, ya uno se da cuenta de que la respiración empieza como a alterarse un poco, que vamos a dar unas prácticas en lo que yo he venido practicando, no porque yo las inventé, no, para nada. Es una forma de recordar lo que los maestros han venido a decir, porque a veces se nos olvidan, y prácticas tan sencillas que ellos vinieron a darnos, a veces como que se nos olvidan para uno estar consciente, constante y empezar a practicar lo que el maestro, hoy la neurociencia le llama la meditación activa, en movimiento, activa, pero ya no nos vamos a quedar en la respuesta que siempre daba o damos a veces desde el ego. Nosotros no practicamos la meditación porque estamos en la era del movimiento. Pero le preguntan a las personas, bueno, ¿y cómo llevamos efecto esa meditación en movimiento? Y muchos no contestan. Y el maestro sí las enseñó, solo que la cuestión no era de él, fue que nosotros no le entendimos cómo era que teníamos que hacer esa práctica meditativa, no solo 15 minutos y 10 minutos sentados, porque el maestro decía que en estos tiempos ya no hay tiempo para uno quedarse medio día uno sentado ahí. No, estamos en unos tiempos de movimiento, de movilidad, merecemos otro tipo de meditación, pero yo creo que no la estamos haciendo, no la estábamos haciendo, o yo personalmente no la estaba haciendo así. Cuando ella empiezo a comprender eso, se da, uff, aquí está el secreto secreto de lo que hoy la neurociencia le llama atención plena, conciencia plena, mindfulness, y yo decía, el maestro lo enseñó hace 40 electrones. Allá voy a llegar, creo que vamos hasta las 8:30, pero voy a por lo menos a dar esa práctica y a poner un audio en donde el maestro habla de eso. Entonces uno se pone en esa situación y ya uno empieza a decir, eh, no le da cabida al ego porque el ego le empieza a justificar, no, tú tenías que decirle tal cosa y yo no sé qué, y nosotros los de la costa siempre hablamos la verdad y nosotros no tenemos pelos en la lengua. Ahí muchas veces venerable está hablando es el ego, el ego, el ego, y esa es la labor. La labor es con él, vuelvo y digo, no es con el vecino, no es con el otro, no es con el jefe, no, es con ese ego, con ese faraón que está ahí, él se camufla. ¿Cómo se camufla? Con herramientas y justifica de una cosa, justifica de la otra. Vuelvo y digo, eso no quiere decir porque menestemos ser mansos, más no mensos. ¿Sí? No quiere decir que porque, bueno, el Cisteidro, la Mahatma tal o el maestro tal están en esos caminos, entonces van a llegar a la casa y van a ofender y a tirarlos. No, tampoco es eso. Pero sí ya un poquito más conscientivos. Merecemos traer la vibración conscientiva a nuestra vida. Cuando yo voy a enseñar, tengo que mirarlo, estoy enseñando desde querer imponer. Si es desde querer imponer, es el ego. Si es desde querer de que la otra persona sepa de que yo sé bastante y que él está equivocado porque él está en una religión que lee en la Biblia letra muerta. Entonces, todo eso, como les digo, no es tan fácil porque él utiliza técnicas así como utiliza en neuromarketing, el ego utiliza ciertas técnicas tan sutiles que uno ni siquiera se da cuenta. Y empieza uno a justificar y al otro día se presenta la situación y otra vez y la persona pelea y discute y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, pero nunca se cuestionó el por qué sucedió, para qué, qué era lo que tenía que aprender. Cuando pase nuevamente la situación, le suceda ya no va a estar en piloto automático, sino que ya va a estar
una forma más conscientiva. Necesitamos subir los estados conscientivos de conciencia, ¿sí? Subirlos, no quedarnos en la vibracel de víctima, del rencor, no podemos. Se hicieron algunos estudios, se han hecho algunos estudios porque nos ha acostumbrado desafortunadamente, y bueno, a las élites, a los que quieren que la humanidad siga en un estado, en un letargo espiritual, de que vivamos en una vibracel, en una monofase, se le llama eso. Sí, en beta. En beta es cuando estamos despiertos, son frecuencias del cerebro. Está beta, está alfa, está delta, está teta, está gamma, a la que debemos de aspirar. Y gamma solo ocurre cuando hay estados altas vibraceles de compasión y de perdón. Óigase esto bien, de compasión y de perdón, demostrado científicamente. Actualmente hay seres que se les conocen como biohacker o biohacker. Bio de vida y hacker como de hackear, de hackear no solo de la porcel mala que tenemos en informática, sino de llegar allá al sistema, lo más profundo y poder hackearlo, pero para mejorarlo. A nivel de biohacker es hackear la biología, ¿sí? Hay técnicas de respiración, hay técnicas de runas, hay técnicas del ayuno, es una forma de ser biohacker, porque llegamos al sistema inmune, lo hackeamos, pero para algo positivo, menestemos ser biohacker. Y hay ciertas compañías que son costosísimas. O sea, hacerse un estudio ahí creo que están en, no sé, $15,000. O sea, eso es algo que no todo el mundo tiene acceso a eso y hacen unas pruebas y miden las frecuencias de las personas y han hecho estudios a miles de personas, a científicos, a monjes, a ingenieros, a gente común, para ver las ondas que se mueven. Y se sabe que el ser humano común y corriente siempre estamos en beta. Menestemos cambiar de esa monofase y entrar en otras frecuencias más elevadas. Y se hicieron unos estudios en esa oportunidad con una persona, la cual la persona empezó a mostrar unas ondas elevadas, como cuando la persona lo tienen los monjes que tienen heliocrones y heliocrones, 40, 50 heliocrones practicando ellos. Y ellos decían cómo una persona en pocos segundos está logrando esos estados conscientes, esos estados de conciencia alto, porque a nivel que uno vibre, eso es directamente proporcional al nivel de conciencia. La respiración vas a tomar algo importante. Estoy tomando varios puntos, pero me licencian que de pronto pareciera como que tomo de aquí, tomo de allá, pero todo esto es como no sé cómo llamarle, como un abrebocas de lo que podemos y lo que menestemos empezar a practicar. Eh, Se hicieron ciertos estudios, como les decía, en la ciudad de, creo que Victoria, en los estados, eso creo que queda en Canadá, y son costosísimos. Y decía el científico, decía, uy, esta persona, y se acercó donde la persona y le decía, ¿qué estás haciendo? Porque estás teniendo, nos muestra en el computador o en el cometizador que tienes unas ondas altísimas, de unas frecuencias altas que solo lo logran los monjes tibetanos que tienen heliocrones, ellos laborando con la mente, con la respiración, hackeando la mente, y tú en pocos segundos, y le dijo ella, estoy acordándome de mi es esposo. Y dijo el científico, pero qué raro, ¿cómo así? Si esas ondas de la situación, dice ella, de las situaciones que vivimos, que fue como algo feo, ¿qué tal? Dijo él, pero ¿cómo así? Algo como contradictorio a lo que hemos venido estudiando, porque esas ondas que tú nos estás mostrando, porque yo tenía en el encefalograma, tenía conectado unos aparatos o artefactos al cerebro que medían las frecuencias, le decían, es raro, porque en nuestra experiencia, esas frecuencias solo se miden cuando tenemos altos grados de compasión. Si compasión es cuando yo miro al otro y digo, bueno, ¿en qué lo puedo ayudar? O ya no miro al otro como al enemigo, al que está practicando otra religión, otra filosofía, sino que lo miro como otro ser que está vibrando en otra frecuencia y que si yo lo puedo ayudar, pues yo lo puedo ayudar. ¿Sí? Ese es el estado de compasión que según la ciencia empieza uno a vibrar más alto. Ya deja uno el victimismo, ya deja de vibrar en el rencor, empieza a vibrar. Y dijo el científico, pero qué raro, porque esos estados vibratorios solo los hemos experimentado cuando aquellos monjes que tienen 40 y no sé cuántos electrones por generaciones ya vienen practicando, ellos lo logran, y tú en pocos segundos y le dijo, sí, es que no me estoy acordando de él, pero lo estoy perdonando. Estoy licenciando, decía ella. Bueno, nosotros le llamamos licenciar o perdonar aquella situación. Y empezó a tener esa muchacha esas ondas. Lo estaba perdonando de verdad. Claro, tampoco como no nos han enseñado a esa cuestión de perdón, de perdonar. Una cosa es, el maestro nos ha enseñado que debemos ser
soldados, debemos ser estrategas. Y una cosa es rebordar la situación, pero ya no desde la víctima, desde que me ofendieron, desde tal, recordarlo para que no vuelva a pasar porque seríamos idiotas útiles, ¿sí? Si una situación me pasó y lo vuelvo y la repito porque ya no la recuerdo, no, yo tengo que recordar la situación y decir, uy, si yo me vuelvo a meter en esa situación, pues lo más seguro es que me va a pasar lo mismo y me voy a llevar del bulto, como dice Nueva Inti. Entonces, el maestro decía, no hay que olvidarla, pero no olvidarla desde el sentido de que no lo olvido y la persona se apuñala y se apuñala. Y muchas de las enfermedades, hoy eso lo demuestra la psicoinmunoendocrinología, la neurociencia lo demuestra, los que estudian el cerebro, la plasticidad neuronal, todos los que estudian la psicoinmunoendocrinología, que una persona, cuando recordamos esos sucesos, el cerebro lo identifica como él no distingue entre si es realidad o es mentira, o si es un recuerdo o no es un recuerdo, él lo vive como si fuera real. Por eso hay que tener cuidado con esas novelas, con esas películas muy de terror, porque la persona está programando todo eso. Y dicen los neurocientíficos que cuando yo recuerdo la situación, el cuerpo la asimila igualita, los mismos síntomas, la misma sensación, el cuerpo como una ancla, la que utilizan en PNL, empieza a activar todos una cantidad de sustancias, cortisol y todo como cuando fue la situación. Si la persona lo recuerda hoy, un día, y mañana otra vez 2 días, y así durante todo el heliocrón, son 365 días del año que la persona generó sustancias tóxicas, cortisol, que sabemos que la cortisol es la hormona del estrés. Necesitemos empezar a bajarla y estas son las técnicas que voy a dar. Bueno, el ejercicio que todo el mundo lo sabe, pero no todo el tiempo estamos haciendo ejercicio, ¿sí? Con la comida también, no todo el tiempo estamos comiendo. Em, bueno, muchas actividades que hacemos, no todo el tiempo la estamos haciendo, pero hay una forma que sí la estamos haciendo todo el tiempo y es la respiración. Entonces tengámoslo ahí, no es que me esté olvidando la respiración, de eso vamos a ampliar y ampliar y ampliar muchos aspectos y muchas cosas que he venido experienciando y practicando y que los maestros nos lo han enseñado. Solo que hoy de pronto les decía, el maestro nos hablaba en forma breve, en forma sencilla. El maestro decía, yo llegué a tercero de primaria, ¿sí? Entonces yo le hablo también en forma sencilla a campesinos, a gente de pronto que no tenga mucha educación, aunque él también tenía la capacidad de hablarle a gente que tenía mucha educación. Entonces lo que hacemos ahorita es como empalmar lo que ahora la ciencia nos dice, la neurociencia, los adelantos científicos, con lo que ellos nos habían dicho ya hace muchos electrones y décadas que ellos vienen enfatizando en, en ese aspecto. Bueno. Quisiera saber cómo me han oído hasta este cierto, si de pronto hay alguna duda y la maestra Barribalcer nos dirá hasta qué hora vamos. Hola, hola, ¿sí me están oyendo? O- Sí, maestro, sí se le oye. bueno, gratísima. Sí, es que al parecer bueno, los otros seres están un poco como tímidos. Maestra, su merced, ¿tiene alguna inquietud hasta el cierto de lo que hemos hablado? ¿Alguna duda o algún otro ser? Bueno, maestro, no tengo dudas, sí le entendí muy bien. Mm, Sí, le entendí bien, maestro. También hay otra, maestro, la técnica que está diciendo es el día, ¿no? Recordar desde Sí, que uno sí, está levantándose hasta que se acuesta. Así sí. es, maestro, ¿no? Sí, claro, esa es una y en el día también. ¿Eso qué va a hacer? Que empecemos ya, hay ciertas zonas del cerebro, posterior inti les quiero hablar, por eso se hace menester que ojalá los seres que asistan puedan asistir también a las otras como para llevar un hilo conductor. Por mí no hay exiges, porque entre más uno de pronto pueda enseñar algo, pues más uno lo va haciendo más consciente. Pero sí para llevarle el hilo, porque hoy la ciencia nos demuestra que cuando ya yo le pongo atención a algo, eso me ayuda a tomar conciencia. Porque desafortunadamente, y como les dije, el cerebro nos pone en piloto automático. Las personas pelean y discuten y ni siquiera se da cuenta la persona de que ha discutido. Para ella es normal, ¿sí? Porque el ego le hace justificar. La persona no se ha preguntado por qué. Siempre ella busca, el ego dice, señala ya, la culpa es del abuelo, la culpa es del tío, la culpa es del esposo, la culpa es del profesor, la culpa es del jefe, la culpa es de mi hermano.
nunca mira que la culpa, porque hay un secreto y es que todo ser humano, todos somos co-creadores de la realidad. Si algo me está sucediendo es porque yo, consciente o inconsciente, que es lo más probable, porque lo que ya les dije, que en un 95% el inconsciente tiene mayor fuerza. Imagine su merced, 95 personas alando una cuerda y del otro lado 5 niños. ¿Quién tiene más fuerza? A ver, su merced, ¿has visto ese juego donde hay una cabulla o una pita y alan de un lado y los otros alan del otro lado? Bueno, imagínense que de un lado están el inconsciente con 95 personas fuertes que alzan pesas y del otro lado están 5 niños adolescentes. A ver, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Entonces uno dice, yo quiero esto y yo voy a lograr esto, pero lo está haciendo desde el inconsciente, ¿sí? Entonces el inconsciente él sabotea y por dentro, como es inconsciente, dice, tú, conscientemente uno dice, uy, lo voy a lograr y yo quiero esto y yo lo voy a hacer. Lo dice uno conscientemente con el 5%, pero el subconsciente como tiene el 95% y no solo de fuerza, sino de revoluciones. Según algunos científicos, es como el internet de gigas frente a un internet de megas o de kilovatios. Sí, la velocidad es mínima, mientras que un internet altísimo de a una frecuencia muy alta, así es el inconsciente. No es tan fácil la labor, por eso dicen los sabios, tenemos a hacer lo inconsciente, hacerlo consciente, para ir quitándole fuerza y nosotros hacernos conscientes. Una de las formas es esa autoobservación. Yo miro la situación, me pongo en el lugar de la otra persona, me pongo acá y tal, tal. No, no lo miro como víctima y ahí es donde uno tiene que quitarle caretas y quitarle máscaras al ego y le quita porque él empieza a justificar y justifica y justifica y justifica y esa no es la labor. Esa no es la labor, claro. Eso requiere compromiso y requiere el querer hacer esa labor. Esa es una. La otra que yo les había hablado, que se hace menester, es esa la di en la clase pasada y hoy la iba a profundizar. Pero como no estuvieron muchos en la clase pasada, por eso estoy haciendo como esto, como este empalme, como este recorderis, como de lo que vamos a hablar en futuras clases. Es estar pendientes de la respiración. Ya esa clase la di la clase pasada. Todo el día vamos a estar pendientes de la respiración. Inhalo y exhalo, inhalo y exhalo, constantemente. Y cuando yo hago eso, hay una zona del cerebro que se llama la corteza cingulada. La corteza cingulada es la que nos hace tener conciencia de las cosas, ¿sí? Por llamarlo así, los científicos le llaman que es como la bisagra o la llave que comunica el consciente con el inconsciente. Cuando yo me concentro en algo, ya le estoy dando, ya no ocurre porque sí, sino que ya yo me estoy enfocando. La física de punta han hecho unos experimentos, por ejemplo, con lo que se conoce como el experimento de la doble rendija, en el cual se dieron cuenta que el observador influía en lo que iba a suceder con unas ciertas partículas que hicieron unos expericiertos, y cuando alguien ponían un observador cambiaba. O sea, el observador tiene una fuerza, influye sobre la materia. Anteriormente se decía mente sobre materia para dominar las cosas. Hoy podemos decir que conciencia sobre mente y mente sobre materia. Necesitamos es tomar conciencia para dominar la mente y que la mente sí, se dice que la mente es poderosa. Sí, si logramos dominar la mente vamos a estar pasos agigantados, porque la mente es el miquito saltarín. Ella salta aquí, nos hace pensar en el pasado, las cosas que no logramos hacer, lo que me dijeron, que mi mamá no me ayudó en la universidad y si mi mamá no me ayudó yo estuviera mejor y mi papá no me hizo tal cosa, si mi hermano me hubiera ayudado, si yo no le hubiera prestado el dinero tal cosa, que esto, que lo otro, que esto, que lo otro. Eso es un cansancio psíquico. O los mantiene en el futuro. ¿Será que si me va a dar la labor? ¿Será que si se me va a dar esto que estoy haciendo? ¿Será que ella va a pensar esto? ¿Será que él va a pensar esto? O sea, sí nos mantiene la mente y nunca nos mantiene en el aquí y en el ahora. Porque ahí influye el ego pertenece al tiempo, a Cronos, pero el ego no pertenece a Kairos. Los griegos hablaban de Cronos, que era el dios del tiempo, por eso viene de cronología, el cronómetro viene de ahí, pero casi nunca se nos habla de Kairos, que era otro estado de tiempo que se conoce como el tiempo de los dioses. No es el tiempo cuantitativo que conocemos, sino era otro estado, es un estado de conciencia diferente. Eso lo logramos cuando empezamos a darle quietud a la mente. Cuando yo empiezo a enfocarla en un punto, imaginen su merced que su merced hay una pelota
La pelota salta y salta y salta aquí, salta aquí. Esa es la mente, salta aquí, salta abajo, salta arriba, trae recuerdos, trae esto, hace, justifica, crea prejuicios. ¿Será que me miraron bonito? ¿Será que tal? ¿Será que esa persona está pensando esto? Uy, quien la ve, mira cómo viste. Esta gente que es religiosa y mira lo que dicen, el otro que tal cosa. Siempre, así nos mantiene la mente. Se juega, se ríe de nosotros. Pero cuando yo le digo, y esa pelota vengo y la quieto y la pongo a que solo salte en un solo punto, ya le estoy quitando fuerza. Eso lo logramos con la respiración. O una de las técnicas de la respiración es darle orden, empezar a adiestrar la mente, porque muchas de las enfermedades son enfermedades psicosomáticas, están en la mente. Ella nos hace creer cosas, ella nos obliga a hacer cosas. Ese es el famoso burrito en el cual el Cristo se montó y entró a la ciudad de Jerusalén. Jerusalén, no piensa en sus mercedes, que es solo una ciudad allá en el actual Israel. No, sí sabemos que eso es un punto energético, pero Israel también está dentro de su merced. Y su merced y todos, dentro de todos, menestemos montar la inti crística dentro de ese burrito que es la mente. El burrito representa la mente animal, la mente que nos hace creer cosas, que nos hace creer, nos hace ser víctimas, que nos pone a pensar, a quedarnos en el odio, en el rencor, en ciertas vibraciones densas, y menestemos montarnos en ese burrito. Y la respiración nos va a ayudar, porque cuando yo me concentro en la respiración, la estoy trayendo de todos esos puntos de posibilidades a la que ella salta, la estoy trayendo a un puntico y la estoy reeducando. Le estoy dando que ella no es la que debe el manejo, sino soy yo. Yo les decía la semana pasada que cuando un jefe le da una orden a alguien, a un empleado, y el empleado cumple la orden, eso quiere decir que el empleado le cumple al orden, le obedece al jefe. Si el jefe le dice, men, esto, el informe para manada, y el empleado viene y se lo tiene, listo, le está obedeciendo. Si le dicen, men, esto, hacer la nómina, se lo tiene bien. Pero si el jefe le dice al empleado, men, esto, hacer la nómina, y el empleado le entra por un oído y le sale por el otro y empieza a hacer otras cosas, y luego el jefe le dice, men, esto, hacer el informe de fin de semestre, y el empleado no lo ve, eso quiere decir que el jefe no tiene potestad sobre él. Así pasa con nuestras intis. No tenemos potestad sobre ella, pero menestemos quitarle esa potestad a ella y empezar a montar a ese burrito. Eso lo hacemos con algo tan sencillo, bueno, entre comillas sencillo, pero digamos que tan práctico como la respiración. Cuando empezamos a ser consciente de la respiración, inhalo por la nariz, inhalo por la boca. Voy caminando, inhalo por la nariz, inhalo por la boca. Estoy haciendo un oficio o cualquier labor, estoy lavando los trastes o estoy lavando la loza, estoy inhalando por la nariz, estoy respirando. ¿Eso qué hace? Que yo me voy a concentrar en el aquí y en el ahora. Y ya no le estoy dando cabida al ego, porque ya les dije que el ego nos mantiene allá, en me dijeron, en te dijeron, y por qué no le dijiste, y mañana contéstale, y mañana dile que él no sirve, y mañana dile que es un inútil, y mañana dile que su familia es tal cosa, y cuando así nos mantiene él. Necesitamos quitarle fuerza. Y la respiración es vital, vital. Ya les dije que la neurociencia nos dicen que se activa una zona del cerebro, varias zonas. Una es la corteza cingulada, que es la que comunica, con que nos hace consciente de las cosas. La otra es la ínsula, que tiene que ver también con el manejo emocional, que tiene que ver como con la razón de reconocerme y nos ayuda a algo importante que es a tener introcepción o introcepción. Introcepción es la capacidad que tenemos de reconocer las sensaciones. Eso nos va a hacer más despierto. ¿Hace cuánto su merced que hoy me está oyendo, hace cuánto no ha oído los latidos del corazón o del corazón? ¿O hace cuánto no ha estado pendiente de la respiración? ¿O hace cuánto no ha estado pendiente de pronto de las sensaciones que ha sentido, de pronto de ira, de rabia, de que se está alterando? Entonces, con la respiración nos va a ayudar porque se activa por cel de la ínsula, que es una zona del cerebro, ¿no? En este momento cierto no nos interesa tanto tecnicismo ni que sepamos dónde está. Está en el cerebro, una porción del cerebro. Y la ciencia nos dice que esa es la que como para la neurociencia es porcel de la conciencia, ¿sí? Cuando entre más la activemos, cuando yo me concentro en algo y le doy vida, le doy importancia a algo, esa zona se activa y se crece. Se va creciendo la ínsula y la corteza cingulada. Ya no voy a actuar en piloto automático. Empiezan a practicarlo para que se den cuenta que sus mercedes ya van a mirar la situación y ya no nos vamos a identificar tan fácilmente. Ya la situación llegó y ya yo empiezo como a mirarla con otro estado de conciencia. Ya no me voy a quedar enmarañado, porque el ego lo que quiere es que te quedes ahí enmarañado dándole vueltas y esto y repitiendo cosas y trayendo patrones y repitiendo por ley de afinidad, trayendo la misma situación.
Cuando yo empiezo a hacer esos ejercicios, empiezo a ser más consciente de lo que me sucede, de lo que hablo, de lo que digo, de lo que estoy pensando, de lo que eh, estoy haciendo constantemente. Solo con ese ejercicio es tan sencillo como estar pendiente de la respiración. Otras zonas del cerebro que se activan, la zona prefrontal, que es la zona para tomar decisiones, que es la zona de la creatividad, también tiene algunas zonas que tienen que ver con la emocionalidad. Ya no me voy a alterar tan rápidamente. Cuando yo estoy inhalando y respirando, hay otra técnica que es, por ejemplo, yo empiezo a contar, eso lo puedo hacer en la manada, aunque eso lo puedo hacer todo el día. Por eso el maestro Kelly Zeus enseñaba que él vino a enseñar que la meditación activa, la meditación en movimiento. Ya yo no necesito sentarme todo un día sentado ahí meditando, sino que lo puedo hacer diariamente, cocinando, saltando, hablando, estudiando, haciendo runas, haciendo ejercicio, practicando artes marciales. Estoy practicando una meditación que activa. Pero no es solo decir, ah, yo practico la meditación activa, no, es darle el por qué y cómo. Y una de las formas, porque vamos a hablar de otras, es con la respiración. Yo estoy haciendo las artes marciales o estoy trotando y voy contando los pasos. Uno, dos, uno, dos. Ahí. Si llegó un pensamiento, esto hoy le llaman la neurociencia, le llama mindfulness, y hay miles, oigas esto bien, miles de estudios que avalan el mindfulness. Beneficios que han sacado para bajar el estrés, para la ansiedad, para crear plasticidad neuronal, para neurogénesis, para bajar los niveles de cortisol, para aprender con mayor rapidez, una cantidad de estudios. Y ellos le llaman mindfulness, atención plena o conciencia plena. Conciencia plena es estar yo consciente de lo que estoy haciendo. Si estoy lavando algo, estoy ahí en ese cierto. La respiración me va a ayudar porque es como una ancla, ¿sí? Como que la voy a traer a un solo punto, como cuando alguien va encarrilando una cantidad de animales. Imagínense, sus mercedes, me viene a la mente aquí una cantidad de caballos y ellos están por aquí, por allá, pero sus mercedes los pone y los van como encarrilando a un punto y los mete como en un camino, y ese camino ya los puede meter llegar a otro lugar. Así es la Inti. Ella está aquí, está allá y yo los voy encarrilando, como en esa cantidad de caballos o de bestias o de animales, ¿sí? Que saltan y saltan, yo los voy encarrilando a llegar a un punto, pero yo tengo que crear ese encarrilamiento. Eso lo voy a lograr con la respiración. Muchos beneficios tiene, vamos a ir tocando poco a poco para no saturarnos, pero entonces empecemos a practicar la respiración y vamos a estar mucho más conscientes. ¿Listo? Creo que por cuestiones de tiempo vamos a dejar hasta aquí. Bueno, voy a dar otra práctica y la voy a profundizar o profundizar, no, a tocar con mayor amplitud en la próxima clase, y también eso lo vamos a utilizar con la respiración. El maestro enseñó y decía, siempre que vamos a comer, menestemos contar las masticadas, mínimo 33 veces. De ahí en adelante lo que la persona quiera hacerlo, 33, 66, 66, 77. ¿Eso por qué? El maestro lo enseñó y uno cuando entró a la doctrina pues lo hacía y se le empezó como a olvidar. Hoy la neurociencia vuelve y nos dice que cuando yo me enfoco en algo, cuando yo estoy, por ejemplo, contando esas masticadas, empiezo a crear plasticidad neuronal, empiezo a crear neurogénesis, empiezo a practicar la atención plena, que ellos le llaman el mindfulness. El mindfulness es algo moderno de lo que la neurociencia hoy hablan, que es como una meditación en movimiento activa. Estoy comiendo, estoy practicando, lo estoy trotando, estoy practicando, lo estoy practicando el Saha Maituna, lo estoy practicando, estoy haciendo cualquier actividad, caminando, trotando, hablando, estoy practicando una meditación en movimiento activa, constante, y los beneficios ya se ven. Y eso deriva de otra práctica que tiene como 2000 o más heliocrones, que se llama Vipassana. Vipassana es una práctica con la que se iluminó Buda. Y básicamente es lo mismo, era como una práctica contemplativa, como ellos le llamaban, como una meditación, pero una meditación diferente, y sobre todo en estos tiempos, por eso hoy le llaman mindfulness, porque no era solo que yo dejara la mente en blanco, no, el objetivo no es dejar la mente en blanco, es más, su merced, que eso es lo que les quiero dar ya para terminar, mm, y lo voy a seguir hablando en la próxima clase. Cuando su merced vamos a empezar a comer, su merced inhala y exhala 3 veces, y su merced mentalmente se va a decir, voy a estar consciente en esta práctica
de comer, porque las personas dicen, voy a practicar hatha yoga, quiero practicar yoga y meditación y una cantidad de cosas, y viajan a la India y la gente vaya, toma unos cursos costosísimos, y hay una forma sencilla de poder practicar eso y es 3 veces al día, cuando uno va a comer. El maestro decía, que en la próxima clase tengo el compromiso de mostrarles el audio, él dice, el sumo sacerdote hacía 3 veces un sacrificio en el templo. Nosotros podemos hacer ese mismo sacrificio de esa práctica conscientiva 3 veces al día y es cuando vamos a comer. Cuando vamos a comer, me necesito yo inhalar, respirar y decirme conscientemente, voy a estar consciente de que voy a estar aquí en este momento comiendo. Eso va a curar una cantidad de enfermedades, como les digo, porque ya no es hacerlo inconsciente, sino hacerlo un poquito más como hacerlo consciente todo lo que hacemos. Y entonces la práctica es la siguiente. Vamos a empezar a masticar y voy a contar las masticadas. 1, 2, 3. Cuando me llega un pensamiento, yo no me voy a quedar, no le voy a dar vida. Yo lo dejo pasar y yo sigo concentrado ahí. El secreto está en cada vez que yo me dé cuenta de que llegó un pensamiento, eso le llaman el espejo del cerebro. O sea, yo estoy comiendo o haciendo cualquier otra práctica, caminando, pero en este caso vamos a comenzar con la comida, que todo el mundo lo hace mínimo 3 veces al día. Estoy comiendo, masticando, y el maestro enseñaba, hay que masticar los aliciertos, decía el maestro. Es una meditación que estamos haciendo activa porque estamos en la época del omega, del movicierto y se van a tener los mismos resultados y aún mucho mayores que lo que se lograban con las técnicas de meditación que se hacían antiguamente y que claro, tiene muchos beneficios, solo que ahorita estamos en movicierto y necesitamos todo que sea en movicierto, en movilidad, práctico. Mastico, entonces me llegó el pensamiento, no, es que no he pagado el semestre, es que me toca pagar el recibo de la luz, es que me acordé de tal día que me ofendieron, me acordé de que tal cosa, yo lo dejo pasar, no le doy vida y sigo masticando, sigo contando. El exiges no es dejar la mente en blanco, no. El secreto está y el éxito de esta práctica es que cuando yo me doy cuenta que llegó el pensacierto, ahí es donde se activa, de acuerdo a cuando los científicos ponen los conectores en el cerebro con el que están midiendo, ellos se dan cuenta que cuando la persona se da cuenta de que llegó el pensacierto, que lo sacó de la práctica, que lo sacó se activa esa zona que le llamaba de la ínsula, que ya les dije, es una zona del cerebro y la corteza cingulada. Entonces se activa, ¡pum! Se activó allá y ellos están viendo eso. Eso me está haciendo más consciente. El secreto está ahí. No importa si su merced no pudo un segundo, no. Practíquenlo para que vean que no es tan fácil. Con el tiempo uno lo va a prolongar. Siga su merced masticando. Estoy en el aquí, en el agua. No, que llegó el pensacierto ay, que tengo que ir a recoger al niño. No, su merced lo deja pasar y sigue masticando y cuenta, llega a sus 33 veces. Ahí ya su merced empezó a hacer esa práctica. Ahí su merced va a estar más consciente. Háganlo para que vean cuando se le presenten las situaciones, su merced va a estar más consciente.
Hola, buen día, licencia. Tuve como una desconexión, entonces, bueno, yo creo que ya por la cuestión de tiempo, eh, vamos a continuar en la próxima clase o en la próxima conferencia. Eh, vamos a de pronto terminar esta práctica. Entonces, vamos a hacer alguien que de pronto nos ofende una oracel. Bueno, si hay alguna inquietud de pronto de lo que hemos hablado, por favor, nos los hacen. Y si no, entonces damos por terminada la conferencia del día de hoy y vamos a continuar con otras prácticas diarias, sencillas, con la cual podemos empezar a tomar conciencia cada día más de nuestros actos. Bueno, entonces yo voy a elevar la oración en el día de hoy. Gratísimas, Venerable Dragón, adelante. Sí, entonces, bueno, vamos a dar en runa de Peticel, vamos a dar gratísimas a la divinidad que hizo posible este mocierto, que nos ofrendó este día, que hace posible la vida, la existencia en este mundo tridimensional. Pedimos que cada día más podamos tomar conciencia de nuestros actos, de nuestras palabras, de nuestro andar, de nuestro pensar y que podamos ser eh, bodhisattvas transitorios de los maestros y que podamos llevar este mensaje a muchos más seres, siempre desde el ser, siempre desde la porcel interna, desde nuestra alma y no desde el ego y desde querer imponer, para que aquellos otros seres también puedan alicertarse de este alicierto manásico y de este alicierto espiritual. Pedimos por nuestros guías donde quiera que se encuentren, que sea la protección con ellos, la abundancia en todos los aspectos, igual a todos los seres que se lograron conectar en este cierto, que sea el bienestar en todos los aspectos para sus mercedes y para todos sus familiares y para todos los seres que hicieron posible que en esto hoy pudiéramos eh, tener este diálogo o tener esta conferencia. Todo esto y mucho más lo pedimos por los méritos de los hombres justos y castos, por la energía del gran Crestus Christus lo pedimos, que así sea. Aún, 11.